Eh, Mario, muchas gracias por traer esta interesante actualización de un tema complejo, difícil, que no manejamos con tanta frecuencia, pero que definitivamente tenemos que entronizarlo y aplicarlo cada vez que tengamos pacientes con terapias de soporte extracorpóreo. Y realmente uno de los principales retos es la enorme variabilidad farmacocinética que se observa entre los pacientes que están sometidos a terapias extracorpóreas. E incluso las descripciones es que implementando protocolos estandarizados, el aclaramiento efectivo de un fármaco puede variar hasta un 300%, dependiendo de factores como tipo de membrana, el flujo de efluente, el tamaño molecular y, por supuesto, condiciones clínicas del paciente como hipoalbuminemia, el edema, el choque. Realmente no existe un consenso universal para ajustar dosis en tiempo real, lo que lleva riesgo de subdosificación de antimicrobianos y realmente lo ideal sería que pudiéramos hacer monitoreo terapéutico en tiempo real, lo cual pues excede muchas veces la infraestructura de nuestros centros. Entonces, realmente yo te felicito por el contenido, por la pedagogía, por el hilo conductor. Eh, Siento que es un tema donde la evidencia en la población pediátrica es escasa y todavía creo que estamos extrapolando muchos datos de los adultos, lo cual creo que es riesgoso. Las diferencias fisiopatológicas relacionadas con el volumen de distribución, la maduración enzimática, la madurez hepática y también las características de la superficie de membrana hacen que el problema sea muy difícil de resolver. Y pues realmente en este momento hay estudios como el PK-PICU y el DALI Pediatric que tratan de llenar este vacío en el conocimiento. Y pues se impulsan cada vez más la creación de plataformas digitales para, utilizando métodos de extrapolación farmacológica y análisis bayesiano, tratar de llegar a conclusiones en relación a la dosis óptima de los pacientes que están sometidos a este tipo de terapias. Pero nuevamente, pues quiero felicitarte porque creo que fue una gran presentación y nos has ilustrado de una forma fantástica. Muchas gracias. Gracias, profe. Profe Les, muchas gracias por su intervención. También felicitar a Mario, que es una charla muy, muy compleja y él trató de rescatar toda la información que encontró disponible, la poquita y muy guiado en tratar de dar algún tipo de orientación y eso pues creo que es un gran mérito. Voy a darle la palabra a los expertos en terapias extracorpóreas. Byron está levantando la mano. Adelante, Byron. Hola, buenas tardes a todos. Gracias una vez más por la invitación y felicitarte, Mario, y agradecerte por la presentación que nos acabas de hacer. Es muy difícil, claramente, como lo decía el profe Mulet, es muy complejo porque al final todos terminan concluyendo la necesidad de estar monitorizando todos estos fármacos con niveles, con qué tanta cantidad de fármaco uno puede extraer libre en el circuito para saber si el fármaco está actuando o no. Mucho más complejo cuando tienes un paciente desnutrido, obeso y está en ECMO y le pones el hemofiltro para dializarlo y además de eso le pones un filtro de absorción. Claramente uno no tiene ni idea de qué tanto le está llegando lo que uno está administrando. Ahora en la conferencia anual que se celebró hace 2 semanas en Washington, tuvimos la oportunidad de estar en un módulo que era de hernia fragmática y estaba el grupo de Texas y de Boston y del Filadelfia mostrando todo lo que hacían. Y una doctora que mostró un trabajo bastante interesante de lo que hacen ellos en Boston. Y es obviamente poder estar midiendo niveles todo el tiempo a ver qué tanto fármaco recuperan en el circuito para saber qué tanto le está llegando al paciente. Medir niveles antes y después para poder ver cómo lo hacen. Lo tienen muy protocolizado para analgesia y para sedación para poder llegar a niveles de dosis justas en los pacientes que se están llevando a cirugía o alguna situación de estas. Hay una cosa muy interesante que mostraban ellos y lo tienen protocolizado,
y son las infusiones continuas, ¿cierto? De antibióticos, de todo lo que quieran poner, con la teoría que al estar poniendo infusiones continuas, casi que uno como que logra cebar, por decirlo así, todo el circuito y las membranas del medicamento que uno está poniendo. Y después de eso habrá como con una dosis de carga, infusión continua y en teoría lo que han podido mostrar ellos o evidenciar cuando están tomando esos niveles constantes de la medicación es que una vez que hacen como una dosis de carga para que eso purgue el circuito y las membranas y todo, han logrado recuperar más medicamento del circuito. O sea que yo formaría como un tapiz, por decirlo así, ¿cierto? De todo el circuito de las membranas y eso permitiría que en infusión continua el medicamento le llegue más al paciente. Sigue siendo muy experimental, ellos ya lo están haciendo, han tomado muestras en pacientes y han logrado evidenciar que logran capturar más medicamento libre, circulante en todo el circuito, con lo que suponen que los pacientes tienen un mejor efecto terapéutico. Muy complejo, demasiado complejo, porque entonces uno dice, bueno, le ajusto la dosis al ECMO, o le ajusto la dosis a la terapia de soporte renal, o le ajusto la dosis a la hemoabsorción, o le ajusto la dosis. Entonces la cosa se vuelve muy difícil y como dice Nando, nosotros no tenemos para estar haciendo niveles de todo lo que hay en el mundo. Entonces, es bastante complejo. Creo que el mensaje final es entender que cada vez que tengamos un paciente en estas condiciones con las diferentes terapias, hay que estar muy vigilante, dosis-respuesta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, cuando uno mira estos medicamentos, estas publicaciones que hay, pues son ensayos in vitro de cómo hacen en animales y tal, para ver, por ejemplo, sedantes o los antibióticos más importantes. Cuando uno mira absorción, ya hay diferentes publicaciones, hay una este año que muestra, por ejemplo, cómo, por ejemplo, para Cytosol o para Osiris, qué tanto medicamento se atrapa, cuál es la recomendación de lo que ellos han logrado ver in vitro, de lo que pasa con sus columnas en hemoabsorción. Entonces, creo que hay como que llenarse de razones y el mensaje al final es poder monitorizar clínicamente o si es posible a través del laboratorio, qué tanto efecto estamos logrando con lo que estamos administrando en los pacientes. Es demasiado complejo. Mario, felicitaciones y gracias a todos y feliz tarde. Gracias, Otto. Muchísimas gracias. Otto. Buenas tardes a todos. Pues unirme a las felicitaciones. No era una revisión nada fácil de llevar y creo que lo hiciste de una manera inmejorable. Adicional a lo que han mencionado, eh, hay una situación adicional que se ve en los pacientes en ECMO y es que en la medida que va pasando el tiempo en que uno usa un mismo circuito o una misma membrana, eh, ya los niveles de los medicamentos parecieran empezar a estabilizarse. O sea, lo que voy es que en la medida que va pasando el tiempo, la vancomicina, que es la que de pronto puedo mirar que ya se me empieza a comportar un poco más cercano a lo que es un paciente que de pronto no esté en ECMO, y probablemente esto esté en relación a que esos mecanismos que tú mencionaste de absorción de alguna manera pueden saturar como los puntos donde se pueda seguir presentando ese secuestro del medicamento. Con la sedación uno lo ve muy claro. Los primeros días piden mucha sedación y después uno lo que ve es un paciente pues absolutamente sobresedado. Probablemente eh, pues esto también habrá que estudiarlo hacia el futuro. De pronto uno en las terapias de reemplazo renal no lo ve tan frecuentemente pues porque está cambiando los filtros y los circuitos con mucha más frecuencia. Y de pronto tener en cuenta, porque se nos olvida que si tenemos que hacer un cambio del circuito o un cambio de la membrana o de ambos, es como si volviéramos al día cero. O sea, otra vez vamos a empezar a tener dificultades para lograr los niveles de los medicamentos, que eso a veces se nos olvida. Tú mencionabas en tu charla y está escrito en todas las revisiones que hay de ECMO, que puede haber recomendaciones de la administración de medicamentos antes o después del oxigenador, antes pues, o después de la membrana. Esto también está escrito con hemoderivados, pero en principio evitamos poner medicamentos directamente en el circuito. O sea, esto serían situaciones de emergencia porque nos quedamos sin un acceso vascular. A nosotros en 10 años tal vez nos pasó una vez, pero en general pues no es una situación a la que no se presente en ECMO. Se enfrenta en el ECMO y digamos que la razón es que en general evitamos manipular el circuito porque el riesgo de que haya entradas de aire es muy grande. Muchas gracias y de verdad que felicitaciones, hermano. Muy buena charla.
Gracias, profe. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Otto y Byron, por sus aportes, ustedes que manejan este tema todo el tiempo. Creo que todos quedamos finalmente muy contentos. El profe Perdomo también te felicitó por el chat. Pregunta el profe Perdomo, creo que lo mencionaste parcialmente, Mario, en tu charla, pero si quieres contestarle, la diferencia si está escrita por marcas de tipos de membranas, etcétera. No, Doc, o sea, los artículos que hay al respecto, más que hablar de marcas en específico de membranas, ponen de patente es que uno debe estar pendiente, es como la medida de los poros para saber qué tanta tamaño de molécula puede pasar pues a partir de ellos. Digamos que ser conscientes de esas diferencias en las que puede hacer que, por ejemplo, si trabajamos en diferentes instituciones, que esa es como la manera que yo tengo más fácil de explicarlo, y trabajamos con una marca, ¿sí? No voy a decir marcas, pero trabajamos con una marca específica en un sitio y con una marca en otro. Puede ser que en un sitio sí me toque hacer ajustes, mientras que en el otro no, porque el filtro y el poro se comportan de manera distinta. Entonces, como lo nombraba al principio, más que dar una pauta específica tanto por medicamento o por cómo hacer la terapia, es ser conscientes que en esos mínimos detalles de pronto puede estar la diferencia acerca de qué cosas estén llevando a que mi paciente me esté mostrando ese comportamiento que yo esté como encontrando de posible falla terapéutica en el caso de antibióticos o de requerir mayor soporte de sedación, sí, etcétera, etcétera. Es más como por esa vía que se puede interpretar. Y algo adicional, perdóname, que tú mencionaste, son los materiales de las membranas. Entonces, puntualmente en ECMO, el material de la membrana y de la tubuladura también te afectan esto. Hay un punto importante que no se menciona, pues porque no es objetivo de la charla, pero que se ha venido también investigando y es qué pasa con la nutrición parenteral en ECMO, porque dependiendo del material sí puede haber parte de la parenteral que quede en el circuito y no en el paciente. Qué pena ahí la intromisión. Nada, para nada, muy interesante y muchas gracias por responder la pregunta. Bueno, si les parece, entonces pasemos al taller y ahí de pronto surgirán más dudas que nos ayudarán a responder. ¿Tú la sacaste, Mario? Sí. Entonces el taller era Sofía, una niña de 7 años, de 22 kilos, que no tenía antecedentes, hace un cuadro respiratorio que requiere soporte, la intuban, la trasladan a UCI, le dan ventilación mecánica con bastantes parámetros altos, con además signos de choque, le ponen noradrenalina, la reaniman con cristaloides, los laboratorios iniciales muestran eso que ven ahí, anemia, algo de acidosis. Pasa a la siguiente, por favor. Después persiste hipoxémica, entonces deciden montarla en un circuito ECMO venoso, le ponen esa membrana con esos cebados, esos flujos, su anticoagulación con heparina, la tienen sedada con midazolam y fentanil, además le han puesto hidrocortisona, está con vancomicina, meropenem como cubrimiento en esas dosis. El balance está dando positivo, la diuresis está muy baja, la creatinina está alta, le agregan terapias de soporte renal con hemofiltración venosa continua, un flujo de 35 y un efluente, un neto de 5. Y en este momento donde ustedes la van a examinar, está haciendo movimientos espontáneos, está sincrónica contra el ventilador, aumentos de presión en los circuitos ECMO, dos eventos que parecen convulsiones autolimitadas, pero está bastante estable desde el punto de vista hemodinámico. Y el cultivo traqueal parece seguir creciendo pseudomonas sin mejorías clínicas de su estado de choque inicial. Entonces, con esa información, la primera pregunta era, ¿qué ajustes farmacocinéticos se producen en Sofía sobre sus medicamentos cuando le iniciaron el ECMO y luego cuando le iniciaron la terapia de soporte renal? Kelly, adelante. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Kelly Bolaños de la Universidad del TEC de primer año. Bueno, entonces pues voy a hacer como un pequeño resumen de lo que dijo nuestro compañero.
Entonces, pues cuando un paciente pediátrico entra en ECMO, pues hay múltiples factores que pueden modificar la farmacocinética de los fármacos. Como ya hemos visto, pues el volumen de distribución, como el volumen de distribución se incrementa en algunos casos, han reportado hasta el 56% de los fármacos estudiados que se incrementan, y además en pacientes críticos existe pues la fuga capilar, el edema y las alteraciones en la permeabilidad vascular, lo cual incrementa pues el volumen de distribución de los pacientes. Además el ECMO, pues el volumen de sebado que diluye el compartimento plasmático. Además lo que nuestro compañero ya informó y nos contó, el secuestro por el circuito, la absorción y la retención de los fármacos, particularmente aquellos lipofílicos o con alto porcentaje de unión a proteínas, y pues cuando el fármaco se adhiere al circuito, esa cantidad pues deja de estar disponible. Y pues depende del tipo de material del circuito, que ya lo hablamos, además de alteración de la depuración. En los pacientes en ECMO, pues obviamente vienen pacientes muy críticos con disfunción probablemente orgánica multisistémica, renal hepática, ya de por sí tiene una alteración pues basal de la eliminación del fármaco, y en algunos casos la depuración se disminuye ya por hipoperfusión o lesión orgánica, y la vida media del fármaco puede prolongarse, pero en otros se pueden aumentar, sobre todo en las fases cuando la función renal vuelve y aparece como en fases de rebote de función renal. Hay otras interacciones entre fármacos y el estado crítico, por ejemplo, los cambios en la unión a proteínas plasmáticas, la hipoalbuminemia, la competencia entre fármacos, el desplazamiento por ácidos endógenos, los cambios en la perfusión tisular, las zonas que tienen bajo flujo, la disfunción de la microcirculación, los cambios en el pH, otras modificaciones pues que se añaden, como ya lo vamos a ver, que necesitamos ECMO y además terapia de reemplazo renal. La eliminación del tipo de filtro de la terapia de reemplazo renal, como ya lo habíamos dicho, y la sinergia de alteraciones entre ECMO y la terapia de reemplazo renal en conjunto. El paciente pues tiene un volumen aumentado en ECMO, por ECMO, con secuestro en el circuito, más un filtro que remueve el fármaco libre, y por lo tanto la dosis de mantenimiento muchas veces debe incrementarse para compensar estas pérdidas. Y la presencia de terapia de reemplazo renal podría mitigar en parte algún efecto del volumen extra removiendo líquido, pero pues no elimina completamente el problema del secuestro y la dilución inicial. Entonces, pues los ajustes, pues Sofía tiene varios fármacos, entre ellos los sedantes y analgésicos como midazolam y fentanil, que son lipofílicos, los antibióticos, la vanco y el meropenem, los corticoides, los vasoactivos, la anticoagulación. Y entonces podríamos empezar hablando que el midazolam pues tiene un aumento del volumen de distribución en ECMO por retención en el circuito y por dilución, y las concentraciones disminuirán inicialmente, como dijo el profe, y en ECMO se podrían requerir aumentos de la dosis para lograr una sedación adecuada. Como dijimos, eventualmente va a ser necesario ajustarlo, y eso tenemos que hacer de manera dinámica a la cabeza del paciente y ajustándola hora a hora dependiendo de cómo nos evolucione nuestro paciente. El fentanil pues también es lipofílico y tiene moderada unión a proteínas, y también habría retención en el circuito de ECMO, y dado que este fármaco es lipofílico, la terapia de reemplazo renal no removería grandes cantidades, por lo cual el ajuste vendría más por el circuito o el volumen de distribución. Igual también tendríamos que estar pendiente, como dijeron previamente, de la clínica y de la necesidad que tenemos de ajustar la dosis para que el paciente se encuentre adecuadamente sedado. El plan, pues también sería dar dosis de carga altas al inicio para compensar el volumen extra, y el secuestro si hemodinámicamente el paciente está estable, y monitorizar la sedación y la analgesia de manera continua, y si es posible, que la verdad no conozco, realizar niveles plasmáticos. Dentro de los antibióticos, pues en el meropenem en el ECMO, el volumen también puede aumentar, el volumen de distribución por dilución, y el filtro de la terapia de reemplazo renal podría agregar un clearance extracorpóreo, y si no se ajusta puede haber subdosis y fracaso del tratamiento, sobre todo con pseudomonas aeruginosa. Se podría contemplar la infusión prolongada para mantener un tiempo mayor de MIC, pues dado el aumento del clearance y el volumen aparente. Y la vancomicina, pues menos mal la vancomicina la tenemos como más sometida a monitoreo terapéutico, porque tenemos los niveles plasmáticos y el área bajo la curva que podemos monitorizarla muy bien.
y podemos hacer los ajustes de dosis, dar dosis adicionales, dosis de carga o terapia continua en infusión continua. De esta manera podemos pues ajustar la vancomicina. Dentro de otros medicamentos como la hidrocortisona, este fármaco tiene una molécula pequeña, tiene una modesta unión a proteínas y tiene un metabolismo hepático y renal. Por eso en ECMO puede haber un aumento del volumen de distribución y podría retenerse en el circuito. Y en la terapia de reemplazo renal, la eliminación directa puede ser poco importante para los esteroides. Entonces, pues se podría perder una fracción pequeña. Pues en el caso de Sofía, dado el tiempo de terapia y el margen terapéutico amplio, podría uno mantener la dosis estándar y monitorizar la respuesta hemodinámica, la inflamación y el estado de choque que tiene para, de acuerdo a eso, ajustar las dosis de los esteroides. Respecto a los vasoactivos, el volumen extracorpóreo podría diluir al inicio y pues disminuir obviamente la acción de estos medicamentos. Se podría recomendar un bolo si se diera la posibilidad, pero realmente yo no he visto bolos adicionales o bolos de noradrenalina o vasopresina para iniciar el manejo del vasoactivo como tal. Dice que en general no es habitual modificar sustancialmente la dosis, específicamente en ECMO, salvo que haya evidencia de un deterioro hemodinámico y farmacodinámico como tal. Y respecto a la heparina, pues la heparina es fundamental para mantener el circuito de ECMO para evitar trombosis y pues tenemos una monitorización de la heparina que la podemos hacer constantemente y entonces pues en ECMO dicen que existe un tamponamiento del circuito inicialmente, que puede haber absorción de la heparina por componentes, lo que puede requerir una dosis de arranque más alta. También la concentración plasmática útil podría ser menor de la esperada si parte de la heparina se adhiere al circuito. Y en presencia de terapia de reemplazo renal, la heparina podría filtrarse parcialmente, aunque esta pérdida puede ser modesta en comparación con la demanda de anticoagulación del circuito. Realmente en la práctica lo que ajustamos es basándonos en los parámetros de coagulación, pues evitando que el paciente termine con sangrados importantes. Y ante los anticonvulsivantes, muchos de los anticonvulsivantes pueden tener alteraciones significativas en la farmacodinámica. Por ejemplo, el levetiracetam es hidrofílico y tiene baja unión a proteínas, entonces sería susceptible de eliminación por terapia de reemplazo renal y podríamos requerir dosis mayores o reducción del intervalo de la dosis. Y el fenobarbital tiene un volumen de distribución amplio con metabolismo hepático y se podría absorber parcialmente en el circuito, entonces habría que hacer un monitoreo plasmático, sobre todo el fenobarbital, que tenemos la posibilidad de los niveles para poder ajustar la dosis del anticonvulsivante. Eso es todo. Perfecto, Kelly, muy completa tu respuesta. Como ven, pues son muchas cosas que uno prevé que van a pasar. Mucho se ha dicho en estas presentaciones que en general el manejo que le damos hoy en día es un poco más expectante, digamos, con conocimiento de que puede pasar, pero tratando de esperar a que suceda el momento un poco. A veces lo que podemos medir niveles, medimos niveles y estamos pendientes de que se genere más literatura. Pero en principio, digamos que la segunda pregunta iba un poco a eso. Si ustedes pudieran planear protocolos de anticipación, de planear para evitar que hubiera ajustes o cambios o de pronto que el paciente no se vaya accidentalmente a retirar un soporte o que el umbral de convulsiones cambie o que, por ejemplo, una infección que estaba de pronto bien controlada se descontrole solamente porque entró en una terapia de soporte. Entonces, ¿cómo qué se les ocurre o qué han visto que se podría anticipar o planear para evitar que llegaran a pasar estas cosas? No solamente, digamos, quedarse en la monitorización, sino en pensar cómo se podría anticipar en caso de que algún día lo hiciéramos o si en la vida real ya lo estamos haciendo. A Eliana y luego Esperanza. Hola, buenas tardes. Eliana Reina de la Universidad Rosario. Bueno, entonces, como ya lo había mencionado Mario, como lo había mencionado Kelly, pues en la pregunta anterior, yo creo que de los primeros ítems que deberíamos tener en cuenta en los protocolos para las modificaciones de fármacos en este tipo de terapia serían las dosis de carga elevadas. Entonces, se deben
tener en cuenta que incluso habiendo disfunción orgánica, pues el sistema, los circuitos, tanto como de las terapias de reemplazo renal u otros, pues como ya le hemos mencionado, va a aumentar el volumen de distribución y especialmente de los fármacos hidrofílicos. Entonces, en esos medicamentos deberíamos tener en cuenta el aumento o sea, las dosis de cargas más grandes. Y para disminuir también el secuestro inicial del fármaco, como lo decía Otto, sobre las membranas y sobre los circuitos de los medicamentos lipofílicos, entonces aumentar las dosis iniciales del midazolam y el fentanil. Como segundo ítem, debemos tener en cuenta también la monitorización terapéutica de los fármacos, que es como el gol estándar que deberíamos tener de cada medicamento para así poder analizar que estamos en las dosis adecuadas. Por ejemplo, la vancomicina, que es tiempo dependiente o dosis dependiente, entonces tener los niveles de vancomicina adecuados. En caso de la heparina, también podemos hacer unos niveles de acuerdo al a los tiempos de coagulación y, por ejemplo, para los medicamentos como sedantes analgésicos y para los eh, inotrópicos o vasopresores, pues ahí podemos tener, como lo decía Mario, pues las escalas tanto de sedación o de bloqueo neuromuscular como cómo está el componente hemodinámico para hacer los ajustes apropiados. La reevaluación continua de esto, tanto del paciente, de estas constantes y de cómo responden a los medicamentos, y tener cuidado también, como ya lo decían, que la atención en los cambios del circuito, que cuando se reemplaza tanto la membrana, los filtros o todo el circuito, va a hacer que las zonas donde se secuestra o se adhiere el medicamento, pues vayan a ser medicamentos que no estén saturados y van a ser zonas que no están saturadas y van a secuestrar nuevamente estos medicamentos. Entonces, nuevamente se tiene que hacer esa dosis de carga elevadas. También, como ya lo he mencionado, optimizarlas, tener siempre en cuenta los antibióticos, principalmente los beta-lactámicos, porque como lo decía, son tiempo dependientes o porcentaje tiempo libre de fármaco sobre la MIC, que es importante tener en cuenta en las dosis de carga y pues esa era mi intervención. Eliana, muchas gracias. Muy clara tu respuesta. Esperanza, ¿quieres agregar algo más? Buenas tardes a todos, Esperanza Mallorca, fellow de Cuidado Intensivo Universidad de La Sabana. Pues no, realmente cosas muy puntuales. Considerar que en el esquema mental que nos hacemos al momento de iniciar una terapia de extracorpórea, pues tenemos que planear y pensar qué medicamentos ya estamos utilizando en el paciente, si son los más efectivos, con un perfil más predecible, con un rango de dosificación más seguro o con un rango de dosificación más efectivo que nos permitan precisamente, digamos que, tener un comportamiento, unas conductas un poco más predecibles en la medida de lo posible o más seguras para nuestros pacientes. Adicional a eso, pues tener en cuenta el equipo interdisciplinario que debemos tener utilizando o pues apoyándonos en perfusionistas, especialistas en farmacia, nefrólogos, infectología en general, para mirar cuáles son las mejores posibilidades para nuestros pacientes. Simplemente eso, lo demás está muy completo. Muchas gracias a mis compañeros. Perfecto, muy claro. Creo que hicieron muy bien el ejercicio. Otto también les dio una felicitación por el chat. No sé si entonces nos quisieran mostrar cuál fue el resumen que hicieron para pensar un poco en cómo ajustar la próxima vez que tengan un contacto con un paciente en estas condiciones. Ahí ya quedó habilitado. Yo lo comparto, profe. Vale, Marce, gracias.
Perdón, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, Marce. Sí, Bueno, perfecto, pues aquí está mi mapita intentándolo. Eh, no sé muy bien cómo agrandarlo, pero básicamente pues yo abrí estos brazos en el mapa conceptual de primeras pues como las cosas principales de los ajustes a tener en cuenta en general en las terapias extracorpóreas. Esto básicamente pues es un resumen de la charla de Mario, no hay nada que Mario no nos haya dicho en su excelente presentación, pero entonces básicamente entre las alteraciones farmacocinéticas principales en todas las membranas extracorpóreas, entonces tener en cuenta la absorción modificada, pues por esos cambios en la, perdón, es que ya, ay no, perdón, dejé de compartir, ya, por esos cambios, me están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? ¿Hola? Sí, sí, señora. Marce. Y se Ah, ve. bueno. Y sí se ve. Gracias. Entonces, eso es, en general, pues la absorción que está modificada en las terapias extracorpóreas por los cambios en la biodisponibilidad, pues, como ya dijo Mario, no es la vía de administración favorita de medicamentos, pero pues si se llega a administrar por vía oral, pues sabemos que de todas maneras es un paciente que va a estar hipoperfundido y que va a estar con las terapias, entonces pues eso va a generar que haya un retraso en la absorción, generalmente en la absorción intestinal. La distribución que va a estar pues alterada también, pues porque vamos a tener un volumen de distribución incrementado, como ya lo dijo muy bien Mario, en ECMO y en terapia de reemplazo renal, también el circuito, el secuestro del circuito que ya también lo hemos hablado tanto Mario como en la discusión que tuvimos, y pues eso pues nos habla de que como implicación debemos tener dosis de carga mayores, pues debemos para alcanzar los niveles terapéuticos. También el metabolismo alterado por las lesiones hepáticas, por la falta de la perfusión hepática, todo lo que ya vimos también en esta charla y en la charla de Camila. Y pues básicamente para eso, entonces la relevancia pues sería que tenemos que hacer un ajuste individualizado y siempre pensar, como nos decía Cami en su charla de la semana pasada, pues en qué medicamentos tenemos que ir ajustando, pero pues esto no es fácil porque no está bien determinado. La eliminación pues también claramente va a estar alterada, entonces pues la depuración renal va a ser variable pues dependiendo de los cambios hemodinámicos y si estamos usando la terapia de reemplazo renal, pues podemos aumentar o disminuir la eliminación de ciertos fármacos. Y pues ya sabemos que también podemos remover algunos fármacos específicamente. Entonces, ya específicamente con el ECMO, tener en cuenta lo que ya habíamos dicho de secuestro del circuito, de modulación y aumento del volumen extracorpóreo y de los cambios en las proteínas plasmáticas por toda la hipoalbuminemia y la inflamación que se genera pues cuando tenemos la terapia con soporte extracorpóreo. Los factores relacionados directamente con la terapia de reemplazo renal, lo que ya nos decía Mario, pues el hecho de que haya filtración y absorción de las membranas, los tipos de membrana que pues se hablan mucho de eso y el flujo de dializado. Y ya específicamente, como la pregunta decía, bueno, también puse las estrategias pues de ajustes de la monitorización, como lo que estábamos hablando ahorita acerca del segundo punto de nuestro taller. Entonces, hacer una monitorización completa, como ya lo hacíamos, hacer ajustes según el volumen de distribución de los medicamentos, ajustes según la depuración y definir pues cuál es la mejor vía para administrar los medicamentos. Medicamentos pues muy usados, antibióticos, sedantes, analgésicos, antipilépticos y vasopresores, que es de los que digamos uno encuentra en todos los artículos que hablan de esto, pues cómo hacer las modificaciones y ya específicamente pues como la pregunta decía para lo que está usando Sofi, entonces pues Sofi está usando midazolam, que ya pues Kelly también lo dijo muy bien, pero pues tiene pues riesgo de hacerse secuestro y acumulación prolongada, que también ya nos lo explicaba pues el doctor Otto. El fentanilo, pues que también, pues como es altamente lipofílico, pues tiene un riesgo de mayor absorción en el circuito, que inicialmente va a reducir su efecto inicial, como también ya nos decía el doctor. El meropenem, que es más vulnerable a la eliminación por la terapia, y pues que es el caso de Sophie, que vemos que le persiste ahí su pseudomonas. La vancomicina, pues que tenemos la posibilidad de monitorizarlo como ya lo han dicho, pero pues que también se va a afectar, se va a ver afectada precisamente por la terapia de reemplazo renal.
la noradrenalina que se debe titular según respuesta, el cefepime pene, y pues los ajustes secundarios a Lucía, básicamente lo que ya hemos dicho, monitorización, aumentar las dosis, pensarme un poco mejor en las dosis y si se puede tratar de reducir el flujo de la terapia. Eso es como más o menos yo organicé las ideas del resumen de este tema. Marce, muchas gracias, muy bien, te quedó organizado. Bueno, creo que entonces eso era todo por hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos por la participación, por las respuestas del taller, por la participación en línea. Gracias a los profesores que nos apoyaron en este tema que no, pues no lo manejamos todos y nada, nos vemos en 8 días. Chao, chao. Muchas gracias.